con fines educativos y con el único fin de educar y mitigar y conocer sobre todo este tipo de prácticas. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿quién define esos códigos de ética y conducta para la parte informática? Esos códigos de ética y conducta los define la ACM, que es la Association for Computing Machinery. Este código de ética y conducta fue aprobado el 22 de julio del 2018 por la ACM y habla de ese compromiso que debemos tener nosotros, los que trabajamos en informática, ¿de qué? De defender y promover, respetar los principios de código, porque por supuesto el futuro de la informática depende de esta excelencia ética y no solamente técnica. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito sobre los ataques de DNS y la importancia que tienen estas amenazas crecientes para nuestras organizaciones y nosotros a nivel personal también. Esta charla tendrá una duración de 25 minutos. ¿Qué pasó? Aquí. Está sensible esa pantalla hoy. Bueno, esta presentación tendrá una duración de 25 minutos y bueno, damos unos pequeños 5 minutos al final para conversar algunas inquietudes y contestar preguntas. Vamos a hacer una pequeña introducción del tema, vamos a hablar un poquito de qué es el talón de Aquiles como tal, vamos a hablar del servicio de DNS y cómo funciona, vamos a hablar un poquito de los root servers, vamos a hablar de los principales tipos de ataque, por supuesto, de eso vinimos, y vamos a hablar un poquito de cuál es el futuro de los DNS, de ese servicio, que ya tiene más de muchos años. Aquí hay algunos viejitos por acá que estoy viendo, que cuando le puse la música le gustó, la música de los 70, así que ya vamos a entrar en el tema. Vamos a comenzar hablando con una pequeña introducción. Y para poder hablar de DNS tenemos que ir a la historia del Internet. ¿Están todos de acuerdo? Y por supuesto, vamos ya a los años 70, cuando la gente se vestía así. ¿Algunos de ustedes alguna vez usó algún tipo de pantalón de esto? Mi amiga tiene los suyos, así que, como dicen por ahí, las modas son cíclicas, van y vienen. Y en los años 70 se creó el ARPANET. Realmente fue un poquito antes, 69, 68. Como todas las grandes invenciones y las grandes tecnologías vienen también de parte de origen militar. Pero en esta época no solamente se involucraron la parte militar, sino que se le abrió el espacio también a las entidades educativas. El ARPANET, conocida como Advanced Research Project Agency Network, fue creciendo en los años 70, conectando nodos de diferentes universidades en los Estados Unidos. Esos nodos, por supuesto, fueron creciendo y se fueron interconectando y la gente, por supuesto, seguía utilizando esta ropa. El ARPANET trabajaba con un protocolo conocido como NCP, Network Control Protocol, que está bastante limitado para aquella época, pues obviamente era una tecnología un poco insípida. Esto que tú estás viendo acá es el esquema real de todos los nodos que estaban conectados en el año 77 al ARPANET. Y aunque ustedes no lo crean, y por extraño que parezca, cada persona registraba las direcciones de los hosts y les identificaba con el nombre en una libreta personal, a mano. Esto es historia. En el año 83, un poquito después, el protocolo NCP fue sustituido por ¿quién? ¿Qué pasó, señores? ¿Están dormidos? ¿Por quién? Digan sin pena. ¿Por quién fue sustituido? TCP/IP. Y por supuesto, de alguna forma, había que controlar los hosts que estaban ahí. ¿Cómo los controlaban? Con un archivo TXT. No se rían.
En la Universidad de Stanford había un computador, un servidor, que tenía un archivo TXT donde estaban escritos los nombres de los equipos y sus direcciones IP, y obviamente ya con un protocolo TCP/IP. Pero el DNS como tal no existía en esa época. ¿Y qué pasa? Ese archivo host fue creciendo, se le fueron agregando nodos, y ya era inmanejable. Y se hizo muy pequeño para el trabajo. Y definitivamente no se podía seguir utilizando. Y aquí entra en escena un señor conocido como Jonathan Postel. Este chivo que está aquí era el encargado de manejar ese archivo. Él era el que recibía las solicitudes indicando los hosts, y él le asignaba un IP y lo escribía en el archivito TXT. Y para que se vuelvan a reír otra vez, eso se hacía por teléfono y en horario de oficina. Se podrá imaginar todo lo que pasaba ahí, ¿no? Cuenta la leyenda del Internet que Jonathan Postel contactó a su compañero. Ay, se me fue aquí, perdón. Contactó a su compañero Paul, escuche el apellido, Mocha Petris. Este señor Mocha Petris se le presentaron 5 proyectos para sustituir ese archivito TXT por un protocolo que fuera escalable. En 1983 también, esa es la época de El Retorno del Jedi, de Thriller, para los que no lo sepan, se presentó ese primer documento, ese primer RFC, Request for Comments, que contenía los inicios o lo que iba a dar pie o las bases para lo que es el protocolo de DNS que conocemos hoy en día. Nombres de dominio, tipos de registro, ese estándar de correo electrónico que manejamos hoy por hoy, y por supuesto todos los mecanismos con los que funcionaba el sistema. Pero ¿qué pasa? El Internet nunca fue diseñado para ser seguro. Fue diseñado para funcionar, como básicamente todas las cosas que hacemos, los programas, los aplicativos. La ciberseguridad o la seguridad forma parte de un segundo, tercer y cuarto plano. Eso, por supuesto, con el tiempo ha ido cambiando. Pero bueno, si saben el título de la charla, hablamos de este señor que está aquí, ¿no? Aquiles. ¿Quién conoce la historia de Aquiles? Cuenta la leyenda que Aquiles, que era el gran héroe de la mitología griega, y por supuesto el principal héroe de la guerra de Troya, y ni hablar de lo fuerte y rápido que era en la Ilíada de Homero, fue sumergido por su madre en el río Estigia, o Styx en inglés. Pero claro, la mamá cuando lo fue a sumergir, lo agarró por el talón y lo sumergió. De manera tal que lo único que no tuvo contacto con el río Estigia, que le iba a dar la inmortalidad, era su talón. Cuando hablamos de vulnerabilidades en ciberseguridad, nos referimos a esa debilidad, a ese punto débil que todo sistema tiene, quieran o no, todo sistema tiene una vulnerabilidad, conocida o desconocida, y es esa área donde, por supuesto, los ciberdelincuentes siempre se van a enfocar. Aquiles fue un gran guerrero, defendió en cientos de batallas, pero siempre portó consigo esa debilidad, esa vulnerabilidad en su talón. Bueno, creo que todos aquí saben cómo funciona un servicio de DNS. Levanten la mano los que saben cómo funciona. ¿Nadie sabe cómo funciona el DNS? Ah, no, Eduardo. Vamos a cambiar la charla. Bueno, cuando nosotros estamos en nuestro navegador y escribimos una dirección, www.comunidaddoyo.org, nuestro navegador se comunica con nuestro sistema operativo para preguntarle si conoce la dirección IP de eso que estamos escribiendo. Pues obviamente nosotros no podemos conocer las direcciones IP de todos los computadores del mundo.
Y no sé si ustedes lo saben, pero al final de cada dirección IP URL está este señor que está aquí. Lo vean o no lo vean, él está. Es el root, la famosa raíz. Entonces, cuando yo hago esa solicitud, yo primero voy contra un servidor de resolución, que es este señor que está acá, que normalmente son los que nos proveen nuestros ISP, llámese Google, llámese el 111, 888, 8884, todos se están riendo porque todos usan, nadie usa lo de los ISP, eso parece que fue una práctica. Y este señor va primero al punto, al root server, al servidor de raíz, que es donde se almacena la información de dónde están el resto de los servidores. Esto es una estructura jerárquica, ya se lo voy a explicar un poquito más adelante. El servidor de root devuelve a ese servidor de resolución, le dice, mira, ¿sabes qué? Yo sé dónde está el punto ORG que tú estás buscando. Tienes que ir ahora a otro servidor, que es este que está acá. El TLD, Top Level Server Domain. Y el Top Server Level Domain le devuelve otra vez al servidor de resolución y le dice, ¿sabes qué? Tienes que ir a consultar en el Authoritative Service Server donde está comunidaddojo.org. Él le consulta y finalmente le devuelve la dirección IP. 5 pasos. Parece complicado, es complicado, pero eso ocurre en fracciones de segundos. Y al dar Enter en nuestro navegador, la respuesta es prácticamente inmediata. Aquí está nuestra hermosa página de la comunidad Dojo. Pero estamos hablando de un sistema jerárquico que comienza con el punto en raíz y va consultando otros servidores a nivel de jerarquía. Después va con el TLD, va al Authoritative y finalmente al servidor final. Y esos root servers, creados con el Internet en su origen, son 13 servidores. 13. Esos que están ahí, no hay más. Son esos 13. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo 13 servidores manejan 400 billones de solicitudes al día? Esos servidores pues están distribuidos a lo largo del mundo, la mayoría por supuesto también en Estados Unidos, pero nosotros también tenemos servidores réplica en otras partes. Si hacemos un zoom, veamos que por ejemplo en Centroamérica tenemos 13, si hacemos haciendo zoom, vemos que nuestra hermosa Panamá tiene 3, ¿sí? Panamá tiene 3, tiene servidores F, K y E, identificados por supuesto cada uno con su IP versión 6 y versión 4. Pero no sé si se dieron cuenta de un detalle. Esos servidores tienen la misma IP de los servidores raíz. ¿Cómo es eso posible? A mis redes me enseñaron que yo no podía tener 2 dispositivos con la misma IP en la misma red. ¿Es correcto? Pero para eso tenemos lo que conocemos, una técnica red conocida como Anycast, que nos permite tener servidores con la misma IP para que de manera de consulta yo voy contra los que tengo más cerca. Y eso, por supuesto, distribuye las consultas a nivel mundial, geográficamente hablando. Vamos a ver esos principales tipos de ataque. ¿Quién sabe cuál fue la primera vulnerabilidad detectada para el servicio de DNS? ¿Alguien sabe? Sin pena. La primera vulnerabilidad descubierta para el servicio de DNS se conoce como el ataque de Kaminsky y fue presentada en el 2008. Hagan la matemática. ¿Se recuerdan de este señor? El que dijo que el Internet se había hecho, nunca se pensó para que fuera segura, sino para que funcionara. Pues este señor que está aquí, en el año 2008, descubrió una vulnerabilidad de un protocolo que había sido creado en el 83. Estamos hablando de 25 años desde el momento que se implementó el protocolo y que fue descubierta la vulnerabilidad.
Es decir, pasaron 25 años hasta que alguien se dio cuenta de ese talón de Aquiles que estaba ahí. Y además el señor se dio el tupé de presentarlo en el Black Hat de Las Vegas ese mismo año. Ustedes se preguntarán, ¿y cómo presenta una vulnerabilidad? Bueno, ya la vulnerabilidad obviamente cuando llegó al Black Hat ya estaba corregida. Porque si no, el desastre hubiera sido incalculable. De hecho, muchas veces personas lo conocen como el salvador del Internet. Tipo de ataque: DNS hijacking, DNS amplification, cache poisoning, farming, tipo squatting, zone walking, DNS tunneling, ojo con este, domain lockup, phantom domain, sigo, vale. Bootnet base attack, DNS driving, NS docs, sigo. Random domain, DNS float. O sea, ustedes sabían que habían al menos conocidos y que yo traje 14, porque la lista iba larga. Muchos ataques están relacionados, algunos tienen nombres similares, pero vamos a concentrarnos en algunos interesantes. Cache poisoning. Sencillo. Redirijo mi servidor DNS para que cuando yo consulte una dirección vaya a otro lugar. Fácil, ¿verdad? Hablamos que el servidor DNS es un directorio. ¿Y qué tengo yo aquí? ¿Qué artefacto es este para los que no conocen? ¿Qué artefacto activo es este? ¿Alguien me puede decir qué artefacto es este? Ok. Yo necesito un voluntario para que sea mi DNS. ¿Quién quiere ser mi DNS? ¿Nadie quiere ser mi DNS? Tú vas a ser mi DNS. Ok. Yo hice un ataque de caché poisoning con eso. En las páginas de los bancos, están marcadas ahí, no tienes que buscarlas. O sea, ya yo estoy dando el root, estoy dando la dirección, se supone que hubiera un directorio para cada uno de los servicios. Él va a ir a la dirección de los bancos. Y yo quiero que tú me digas cuál es el teléfono que está anotado ahí en ese libro de llamadas para llamar al Banco General. Bueno, para los que me conocen, ese es mi número telefónico. Entonces, si alguien busca esas páginas amarillas, que además son del 2017, no están actualizadas, porque no están parchadas, ya yo hice un ataque de las páginas amarillas, permíteme. Ya yo hice el ataque, yo escribí mi número telefónico acá, para que cualquiera que agarre estas páginas amarillas, o estas páginas telefónicas, cuando vaya a llamar al banco, a consultar un saldo, hace un cambio de contraseña, ¿a quién va a llamar? A mí. ¿Okay? Entonces, eso es un ejemplo de lo que era el cache poisoning. Sencillo. DNS hijacking. Es similar al anterior, solo que yo tomo control del servidor y lo manipulo a través de tener las credenciales del servidor como tal. El otro se utiliza en otras técnicas. DNS tunneling. DNS tunneling es cuando yo a través del protocolo de DNS puedo introducir información y sacar información de la empresa. Esta es una de las técnicas más utilizadas por los malware para comunicarse con los atacantes. ¿Por qué? ¿Quién sabe por qué? ¿Qué pasa con el protocolo DNS? ¿Quiénes de aquí supervisan protocolo DNS en sus organizaciones? Levanten la mano. Omar, por favor. Tú no cuentas. Cuando hacemos esas preguntas, tú no puedes responder eso. Señores, el protocolo DNS, nadie lo supervisa. Nadie hace packet inspection del protocolo, nadie le echa una miradita, nadie pregunta por qué tantas consultas a una dirección IP, por qué esos paquetes están tan grandes, qué está pasando por ahí, vamos a agarrar un paquete así y revisarlo. Nadie lo hace. Insisto, ese es nuestro talón de Aquiles. Eso va a cumplir el protocolo 40 años ahorita. Y seguimos sin revisar nuestros paquetes de DNS.
Por supuesto, también tenemos el tema de DNS Amplification, donde el atacante y los servidores se configuran para una gran solicitud de vulnerabilidades similares a una denegación de servicio, que no pueden ser manejadas por los servidores, y por supuesto los servidores colapsan y dejan de funcionar. Igual que el DNS Flow también. Una pregunta. ¿Cómo protegemos nosotros nuestros registros de DNS? Porque ahora nos vamos al nivel de nuestros propios DNS, de nuestros propios dominios. Ustedes tienen segundo factor de autentificación en su registran, GoDaddy, GatorHost, el que sea. Levante la mano quien tiene un segundo factor de autentificación en su administrador de registro. Muy bien, lo felicito. Ustedes saben que un ataque tan sencillo es tomar control de los servidores de dominio y apuntarlos a otros lados, o crear registros. Si alguno de ustedes ha validado una cuenta en Office 365 en Google, ¿cuál es la forma de validación? Levante la mano, ¿quién me quiere decir cómo valido yo un dominio? ¿Cómo lo valido? Añadiendo un simple registro de DNS. Así de sencillo. ¿Quiénes de ustedes tienen un registro de MARC? ¿Saben qué es de MARC? Ok. Para los que no sepan, registro de MARC son registros que se escriben en nuestros propios servidores DNS para evitar los mail spoofing y otra cantidad de técnicas que están utilizando con ingeniería social. Bueno, ¿y quién no puede recordar el famoso host que está en prácticamente todos los sistemas operativos? Porque los que somos vieja escuela nos acordamos cuando lo primero que, no solamente para habilitar el Adobe, para que no consultara contra los servidores arriba, por favor, eso no lo hagan en casa, ¿ok? Sino cómo los sistemas de virus que atacaban de vieja data modificaban este registro para que los antivirus no se actualizaran. Una cosa que pareciera tan absurda. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes miraron ese archivo? ¿Cuándo fue la última vez que ustedes le dieron una vueltita a ese archivo? Porque ese archivo está hasta en los servidores Windows. Eso está en Linux, eso está en iOS. Aquí le mostré una lista. Bueno, perdóname los que estamos aquí más viejitos. Esto aquí que dice Nobel, no sé qué, pero está ahí pues. Entonces, ¿cuál creen ustedes que es el futuro de este servicio? Una estructura jerárquica que ya prácticamente va a cumplir 40 años. O sea, algo bueno están haciendo porque tiene 40 años funcionando con prácticamente mínimas de modificaciones. ¿Cuál creen ustedes que es el futuro de esto? ¿A dónde creen ustedes que va a ir esto? ¿Alguna idea? Blockchain, sistema distribuido. El tema con los DNS es que hay muchos actores en la ecuación. Tienes el registran, que es el que registra tu dominio. Tienes el que hace los DNS. Tienes los servidores autoritativos. Técnicamente se habla de que uno de los ataques que pudiera apagar el Internet es atacar los servidores raíz. Pero están tan difuminados y hay tantos en el mundo. Bueno, tantos no. Estamos hablando de 4.095 servidores. O sea, tampoco es tan descabellado sacarlos de circulación. Pero eso, la descentralización a través de blockchain. Y por supuesto, hay infinidad de proyectos andando, como Ethereum Name Service, Unstoppable Domain, el handshake. Ojo con esto, presten atención al handshake. Cuando tengan la oportunidad, busquen handshake DNS para que vean qué proyecto tan hermoso. Imagínense poder registrar los DNS en un solo sitio. Que los dominios no venzan nunca. Usted registra en su dominio y queda para toda la vida. Que las direcciones de IP de su servidor y su registro estén avalados y apalancados por la blockchain. Inmodificable, incambiable. Bueno, y por supuesto tenemos el tema de los servicios que todos conocemos. Todos se conectan a los servidores públicos de Google, de Cloudflare, OpenDNS, etc. Bueno, y ya concluyendo el tema, recordemos que las vulnerabilidades en ciberseguridad es el talón de Aquiles de las organizaciones.
Y por supuesto es crucial que nosotros las entendamos y sepamos que están ahí. Ahora yo les pregunto, ¿están mis servidores de DNS seguros? ¿Está mi registro de DNS bien configurado? ¿O cuál es el talón de Aquiles para mi infraestructura de tecnología? Yo creo que se lleven eso hoy. Porque un protocolo que pareciera ser tan ingenuo, tan antiguo y tan poco atendido, puede ser la entrada a una gran cantidad de problemas en sus organizaciones. Muchas gracias.